Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. Sabe que ahí fuera hay millones de lugares por descubrir. Pero ahora, la jaula es su mundo. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. Bienvenidos a otro programa más de Sonfis del Poble. La pancreatología es el campo de la medicina que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del páncreas y las vías biliares. Incluye una amplia gama de afecciones como la pancreatitis aguda y crónica, quistes pancreáticos, tumores pancreáticos, incluyendo el adenocarcinoma y otros menos comunes. También se ocupa de las enfermedades de las vías biliares, incluyendo la litiasis biliar, cólico biliar, la colangitis esclerosante primaria y otras afecciones. La pancreatología se encarga de realizar el diagnóstico preciso de estas enfermedades del páncreas y las vías biliares, utilizando diversas técnicas, como la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnetizada, la colangiopancreatografía retrógrada, endoscópica y la biopsia. También se encarga de implementar el tratamiento adecuado que puede ser médico, endoscópico o quirúrgico. La Asociación Española de Pancreatología juega un papel muy importante en la promoción de la investigación, la educación y la certificación de las unidades de pancreatología. Nuestro invitado de hoy, entre muchos otros cargos y títulos, ha sido también presidente de esta Asociación Española de Pancreatología, AESPANC, desde el 2013 hasta el 2017. Empezamos. Hoy con nosotros Enrique de Madaria Pascual, gastroenterólogo. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido, Enrique. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por venir a nuestro Sonfis. ¿De qué barrio eres? Pues yo he vivido toda la vida en Vistahermosa, pero nací en el Hospital General, que es el hospital en el que trabajo, en el Hospital Dr. Balmis, y además hice ahí la residencia y he estado ahí toda mi vida. O sea que es mi hospital. O sea, si me tienes que poner en un barrio... Prácticamente vives ahí, ¿no? Sí. Bueno, hablaba la entradita del páncreas, de la pancreatología, de la pancreatitis, como tú comentabas antes fuera de micrófonos. ¿Qué es este mundo del páncreas? Pues el páncreas es un órgano que, mira, te voy a decir lo que le digo a mis pacientes que tienen algo en el páncreas. Yo les digo, el páncreas es un órgano que es como una salchicha que está en la parte alta de la barriga y muy atrás y que se encarga de dos cosas. Produce la insulina,
que si falla tienes diabetes, que eso es tema de los endocrinos, Sí. y luego produce un líquido que digiere la comida, y todas las enfermedades de esa parte del páncreas de digerir la comida son las que los especialistas en aparato digestivo, los gastroenterólogos como yo, pues llevamos, diagnosticamos y tratamos. Pero, tú como digestivo, como profesional del aparato digestivo, ¿cómo funciona esa digestión? Bueno, pues, ¿te refieres en general o en el páncreas? En general, llegando al páncreas, claro. Bueno, pues comemos, Sí. entonces en el estómago hay ácido que mata a todos los bichos que comemos y que hace que las proteínas se rompan un poco para ayudar a la digestión, y ahí Sí. empieza a digerirse las proteínas con una proteína que tiene el estómago. Baja, o sea, el siguiente paso del estómago es el duodeno, y el páncreas desagua al duodeno. Entonces tira un líquido que es un líquido que es rico en unas proteínas, en unas enzimas que se llaman, que son micromaquinitas de proteína que tenemos, Sí. que van atacando todo lo que has comido. Pues hay algunas para, por ejemplo, lo que tiene el pan, que es el almidón, Sí. ¿no? Y el Los gluten bichitos y esos todo que eso. tenemos dentro que van machacando, Sí, ¿no? sí, Todo. sí. Entonces, el páncreas es un gran productor de micromaquinitas que digieren la comida. Y del páncreas ya se va Al intestino delgado. En el intestino delgado, digamos que en su superficie hay más maquinitas de estas que van Sí. digiriendo la comida, y lo que hace el intestino es ya lo que está digerido ir metiéndolo Ya. dentro del cuerpo, absorbiéndolo, y tú te vas nutriendo. Sí. Y luego sigue lo que poco que va quedando, por ejemplo, la fibra no la podemos digerir, algunas cosas no podemos digerir, llega al colon, y en el colon hay un mogollón de bacterias y de bichos y de hongos y de lo que quieras, que acaban de fermentar la comida. Entonces ellos Sí. consiguen comida para seguir viviendo, pero también nos dan parte de esa comida a nosotros y nos ayudamos mutuamente con los bichos del colon. Entonces eso básicamente, y lo que ya es imposible de Y ya lo de que no hacer, vale hay que sacarlo. son las heces, que es Sí. restos de bacterias y de comida que no puedes digerir. Ya. Ese es el resumen más Ese- corto sí, que bueno, he hecho en mi bueno, vida, sí, pero, oye, bueno, nos pero ha puesto- nos vale. Más Sí. o menos sabemos Exacto. desde que nos entra algo por la boca hasta que sale y cómo funciona. ¿Qué problemas tiene el páncreas o cómo nosotros lo machacamos? Vale, pues el páncreas podemos decir que hay dos tipos de enfermedades, las frecuentes Sí. y las infrecuentes pero graves. Entonces Sí. las frecuentes, pues sobre todo lo que más veo yo en mi consulta y en mi día a día es pancreatitis aguda, que es una inflamación del páncreas que duele muchísimo y que te lleva a ir a urgencias en casi todos los casos, un dolor en la boca del estómago, en cinturón muy muy fuerte, vas Sí. a urgencias, te hacen una analítica y ven que la amilasa o la lipasa, que son proteínas del páncreas que cuando se inflama se sueltan a la sangre y se elevan, Sí. pues están altas, y eso es una pancreatitis, es una enfermedad que yo llevo 20 años investigando en esa enfermedad. Nuestras principales líneas de investigación en Alicante en pancreatología son en pancreatitis aguda, y luego hay muchísimos quistes de páncreas, gente que le hacen un TAC. Bueno, perdóname, pero para esa pancreatitis aguda tenemos un porqué. Sí. La causa más frecuente en España, 60% de los casos, es piedras en la vesícula. Hay un mogollón de gente por la calle, un 20% a partir de cierta edad, Sí. que tienen piedras, y muchas veces no pasa nada, las piedras están ahí tranquilas y no dan daño, pero si se sale una, pues puede atorarse en la desembocadura del páncreas, donde sí. tira ese líquido que digiere la comida, al duodeno, pues se emboza ahí, se inflama, y eso da un dolor Eso da un muy dolor fuerte. brutal. Eso podría ser como un cólico nefrítico también. Que un Sí, cólico está nefrítico es dentro alguna de- piedrecita también, Está ¿no? dentro del concepto piedras que te dan Sí, dolores terribles. Por ¿no? eso te digo. Que está el cólico biliar, la pancreatitis, el cólico Ya. nefrítico, por cada una en diferentes órganos. Y esa inflamación pues te hace ingresar, y bueno, pues hay gente que va muy muy bien y en un par de días está en casa, y otros pues que es más complejo, cuesta más curarles y pueden estar pues varias semanas ingresados. La mayor parte, ya digo, Sí. es un ingreso corto y todo va bien, pero nos faltan herramientas para mejorar el pronóstico de estos pacientes y que todos vayan bien en vez de solo 2 de cada 3 pacientes. Entonces, ¿Y cómo podemos evitar esas piedrecitas ahí en el páncreas? pues bueno, la verdad es que no hay una forma de decir si haces esto te vas a librar de las piedras. El engordar, el hacerse mayor,
Sí. Algunas medicinas. Estás mirándome a mí, ¿eh? No, yo te miro. Yo te he preguntado, oye, cuando estemos en la entrevista miro a la cámara o a ti. Tú has dicho a mí. Bueno, entonces, hay una serie de cosas que muchas no podemos evitar. Sí. O son difíciles de evitar, engordar, perder peso rápidamente. Pero luego hay gente que simplemente su bilis es menos soluble que la de otros y tiende a precipitar, a hacer un pozo del que nacen esas piedras. Tú llevas todo el tema de aparato digestivo. Nosotros tenemos algo en común, que es un esófago de Barrett. Sí. Que ese esófago de Barrett lo que hace es que esas células que producen ese ácido en el estómago machaquen todo lo que es los alimentos y demás, pero las tías locas estas se han saltado, ¿no?, la zona del estómago y se van al esófago. Sí. ¿Eso por qué ocurre? Pues vamos a ver, el reflujo gastroesofágico, que es lo que tenemos tú y yo, Fernando, es que, a ver, de la boca al estómago hay un tubo que es el esófago, que yo digo siempre que es uno de los órganos más tontos que tenemos, que solo sirve para bajar saliva, comida y bebida, ya está, no tiene más funciones. Entonces tiene un cierre al final, un cierre que sella el paso de ese tubo que va de la boca al estómago, pues sella el final para que el ácido que se produce en el estómago, que como decíamos antes, nos ayuda en la digestión y mata a todos los bichos que comemos, pues para que no suba y nos queme el esófago, pero el esófago no está preparado para recibir ácido. Bueno, pues tú y yo y muchísima gente, yo no sé si es un 10% de la población, pues tenemos un poco ese esfínter, ese músculo que sella, lo tenemos flojo y a veces se relaja, sube ácido, nos quema. Y en tu caso y en el mío nos da unos cambios en unas células que hay ahí, pues que bueno, pues pueden tener sus complicaciones. Pero bueno, yo me hice una endoscopia el viernes y todo salió bastante bien, con lo cual... Yo voy ahora el miércoles. Vale, pues nada, somos a ver tocayos de Barrett. Que me pongan al día. Bueno, entonces, me comentabas antes lo del páncreas, la función del páncreas, la pancreatitis aguda esa que tenemos. Y después del páncreas, ¿cuál es el siguiente órgano que llega? La comida, hemos dicho. El intestino delgado. Ya el intestino delgado, o sea que antes nada. ¿Podemos vivir sin páncreas? Sí, yo tengo pacientes... Podemos vivir sin páncreas ahora, en el momento actual de la ciencia, porque tenemos la insulina. Lo que más hace... Hay dos cosas que limitarían la vida sin ciencia de una persona sin páncreas, que es que no puedes digerir la comida bien y no absorbes mucha comida, pero hoy en día ese líquido que produce la digestión, que viene del páncreas, podemos darlo en medicinas. Hay unas medicinas, unas cápsulas que te dan como extracto de páncreas y eso hace que puedas digerir la comida, con lo cual, si no tienes páncreas, pues tienes que tomar eso. Y la otra cosa que hace que antes no podían sobrevivir los pacientes sin páncreas y ahora sí, es la insulina. Porque si tú quitas el páncreas, te quedas absolutamente sin insulina, tienes la diabetes más fuerte que puedes tener, pero tienes insulina, entonces pues te pones insulina y trata esa diabetes tan brutal que es no tener páncreas. Entonces yo tengo pacientes que por diferentes motivos se les tuvo que quitar todo el páncreas y están ahí. Hay gente que va mucho mejor y otros que les cuesta mantener el azúcar bien y tienen problemas, pero ahí están, quiero decir. Pero me estás hablando de unas pastillitas para la digestión. Sí. Y para la digestión del páncreas. Del páncreas. Y una inyección supuestamente de la insulina. ¿Y qué hago? Yo voy, imagínate, yo no tengo páncreas, voy a comer, ¿qué hago? ¿Me tomo primero la pastilla o como y luego me tomo la pastilla? Pues eso es una buena pregunta. Lo que decimos normalmente es que se tomen una pastilla al principio, otra en medio y otra al final, o una en medio y otra en final. La realidad es que el estómago tiene contracciones muy fuertes que mezclan la pastilla que se abre y libera ese extracto de páncreas. Entonces, da un poco igual si te la tomas justo antes, al medio y al final. Nosotros lo decimos así para que el paciente pues sepa cómo tomarlo, pero a la hora de la verdad, con que te lo tomes mientras comes o justo al final de la comida, pues eso se va a mezclar bien y vas a poder digerir bien la comida. Y aparte, para producir ese azúcar, por decirlo de alguna manera, la insulina, ¿no? Te pegas un pinchazo. Sí, lo que hace la insulina. Sin insulina,
la sangre se nos garrapiña, empieza a subir el azúcar. Sí, Entonces la insulina es una hormona del cuerpo que lo que hace es decir a las células del cuerpo que cojan el azúcar de la sangre y la puedan consumir. Entonces, si tú no tienes insulina, las células, por mucha hambre que tengan de energía, no pueden tomar el azúcar que tienes en la sangre, la glucosa, y cuando hay insulina se abren las compuertas para que pase el azúcar y las células aprovechan eso y baja el azúcar en sangre porque se lo están comiendo las células. Dicho un poco cutre, ¿eh? Sí, Dicho no, cutre, no, perfecto. pero yo creo que es la forma de entenderlo. Perfecto, porque es la forma de entenderlo. Exacto. Joder, más interesante imposible. Rápido los anuncios que no quiero parar. En Clínica Dental Marguenda contamos con más de 25 años de experiencia en implantología, estética dental y ortodoncia. Nuestro objetivo es buscar la excelencia de cada tratamiento, acompañándote en todo momento con un trato personalizado y cercano, además de ofrecerte el tratamiento más adecuado y adaptado a tus necesidades. Con un equipo de profesionales dedicados y la última tecnología, en Clínica Dental Marguenda descubrirás una nueva razón para sonreír. No dirán que no es interesante la entrevista de hoy con Enrique, que vamos, sabe más que la leche. Gracias, bueno, Fernando. yo antes te decía lo del páncreas, quítate el páncreas, si podemos vivir sin páncreas, porque existe el cáncer de páncreas. Sí. Entonces llega un cáncer de páncreas, además creo que es bastante malo. Sí, bueno, al principio te decía que hay las enfermedades del páncreas frecuentes, pero que normalmente van bien. Sí. Y luego está el cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas hay varios tipos, pero el 90% es el que decías tú al principio, el adenocarcinoma, que es un tumor que hoy en día tiene muy mal pronóstico. Se están haciendo avances, se está haciendo un esfuerzo en investigar, pero bueno, por ahora es un tumor que las armas que tenemos contra él son escasas y funcionan regular. Ahí es a donde voy a parar, que imaginémonos que ese cáncer de páncreas tiene comido bastante páncreas, no hay solución, no sé, de quimioterapia, de radioterapia, no lo sé, ¿no? Y dicen, nos lo liquidamos entero y se acaba el cáncer, por decirlo de alguna manera. Luego tendremos que ir con la pastillita y la insulina, pero bueno, por lo menos no lo tenemos. Bueno, no es tan fácil, ojalá. El tema es el siguiente. Si el cáncer está dentro del páncreas, se quita, aunque quites todo el páncreas. Hay gente que le quitan todo el páncreas. Sí. Pues bien, no pasa nada. El problema es que es un cáncer que tiende a crecer rápido, afectar arterias de la zona que hacen que no lo puedas quitar, porque tú no puedes quitar ciertas arterias. Sí que no. Y se ha visto que intentar hacerlo es peor. O bien hace metástasis, se va a los ganglios de la zona y luego va al hígado, va a zonas diferentes. Entonces, lo que hace al cáncer de páncreas, un enemigo muy, muy poderoso, es que se disemina enseguida. Eso una. Dos, crece sin que te enteres y cuando ya te enteras, a veces es demasiado tarde porque solo diagnosticamos gente que se puede operar en un 20% de los casos. El 80%, cuando ya los acabas de diagnosticar, pues no puedes quitarlo, porque está demasiado grande o está en otros órganos. Y lo último es que, como te decían, es resistente a quimio y radio. La quimio hemos avanzado a lo largo de los años y de los años, pero eso permite, digamos, enlentecer la enfermedad, pero no la cura, como en otros cánceres. Entonces estamos esperando una gran revolución en investigación que nos diga que el cáncer de páncreas pues podemos dominarlo. ¿Cómo podemos en un momento dado, con algún tipo de revisión o algo, prevenirlo? Pues el problema del cáncer de páncreas es que no es como el cáncer de pulmón del fumador. O sea, si tú eres fumador, tienes 40, 80 veces más riesgo de tener ciertos cánceres, ¿vale? El problema del cáncer de páncreas es que hay algunos factores de riesgo que se han identificado. Por ejemplo, fumar dobla las posibilidades de tener el cáncer de páncreas, que tú puedes decir, eso es un montón, pero no es verdad, porque el cáncer de páncreas no es frecuente. Entonces, dobla las posibilidades de algo infrecuente, tampoco es una cosa brutal. Entonces, tú puedes decir a la población no fumes, pero lo dices más por el cáncer de pulmón. El cáncer de páncreas también, pero solo evitas unos pocos casos. Luego, la obesidad también dobla las posibilidades
de cáncer de páncreas y poco más. Hay muy algunos más hay, pero no hay un colectivo que tú puedas decir, si haces esto, bajas mucho las posibilidades de tener un cáncer de páncreas. Eso no existe. O que vayas al hospital y con una analítica de sangre o con que te pinchen en una zona de tal. Bueno, a ver, no lo sé. para ver un cáncer de páncreas pronto, cuando aún no te da síntomas, tendrías que hacer un TAC, una resonancia o una prueba de alta tecnología que se llama econdoscopia, y esto en gente que no tiene síntomas en general no lo hacemos porque no tiene sentido. Tendrías que hacer a cientos y cientos de personas para pillar uno, y eso la Seguridad Social no tiene fondos para hacer eso, ni porque bloquearíamos todas esas máquinas, sería imposible. Está claro. Entonces solo hacemos estas pruebas en gente que tiene mucha carga familiar de cáncer de páncreas. Imagínate que tienes a tu padre, a tu abuelo y a un tío y a tu hermano con cáncer de páncreas. Entonces yo, por ejemplo, en mi consulta sigo a gente que tiene antecedentes familiares muy fuertes de cáncer. Tú, de hecho, creas la carrera del cáncer de páncreas o contra el cáncer de páncreas, ¿no? Sí, en 2014 empecé a planearla porque me acaban de hacer presidente de la Asociación Española de Pancreatología de la que hablabas, y yo quería promover a nivel español la investigación en cáncer de páncreas. Entonces pensé, ¿cómo lo hago? Y pensé, ¿por qué no hacer un evento deportivo? Porque hablas a la sociedad, le dices, este cáncer es muy malo, no hay buenas herramientas para vencerlo, y juntos tenemos que juntarnos e investigar y conseguir fondos para investigar y hablar con el gobierno y con la Unión Europea para que den dinero para investigar. Entonces, bueno, pues me costó un montón, porque yo, mira, ni soy corredor, ni había corrido en mi vida en nada. Entonces me alié con Pepe Brotons del grupo Brotons, que lleva toda la vida haciendo eventos deportivos desde el Hipercore. Y pues juntos la hicimos apoyados en ASPANC, y luego unimos a una sociedad de pacientes, a Campan, de pacientes con cáncer de páncreas, otra asociación, la Asociación Española de Gastroenterología, de la que también fui presidente hace unos años. Y bueno, pues con esas 3 asociaciones lo hacemos en toda España, y bueno, ya lo hemos empezado en Valencia, lo hicimos un año en Barcelona, lo hacemos en Madrid. Qué bueno. Pues en varias... ¿Y aquí en Alicante lo habéis hecho? Sí, lo hacemos todos los años desde 2015, que empezó entre San Joan y Muchamel la primera. La siguiente saltamos al centro de Alicante, y ahora pues todos los años lo hacemos, y hemos conseguido, y estoy muy orgulloso de ello, el primer 1 millón de euros para investigar en cáncer de páncreas, que no me lo quedo yo, que lo ofrecemos a los mejores. Lo sé, porque además hay que decirle a nuestros telespectadores que tú eres un investigador. De hecho, ahora me contarás por qué tiene algo que ver con Harvard, con Baltimore, que estás ahí para arriba, para abajo, que no paras. Y de hecho, hace poco, precisamente, tuviste un premio por la investigación sobre la pancreatitis aguda o algo así. Y de hecho, el dinero que recibiste lo inviertes en investigación. Exacto. Que no te vas de fiesta, vamos. No, calla. Nada, llevamos 10 años, desde el primer artículo de intentar mejorar. A ver, nuestra línea de investigación principal es los goteros que se ponen en las pancreatitis. Ver qué goteros, qué fluidoterapia que se dice, o sea, la agüilla esa con sal que meten en los pacientes al principio cuando no pueden comer. Estamos viendo cómo optimizarla y hacer que esos líquidos, que en realidad son baratos y están en todo el mundo, cómo hacer para que ayuden a mejorar la pancreatitis. Entonces, el primer artículo lo publicamos en 2011 y llevamos desde entonces publicando cada vez en estudios más ambiciosos y en mejores revistas científicas. Llevamos pues desde 2011 haciendo pues estudios sin parar sobre esto, y hemos llegado a cambiar la práctica clínica. O sea, el último estudio que publicamos en 2022 en una revista muy buena que se llama New England Journal of Medicine, que es la mejor de medicina a nivel internacional, pues dimos una forma de dar los fluidos que hace que tengas menos complicaciones, y esto pues recibí el premio europeo a mejor investigador de digestivo el año pasado, que fue una pasada. Qué alegría. Me dieron el premio en Viena, y bueno, pues con toda la humildad del mundo. Pero la verdad es que orgulloso claro por que mi equipo, pues somos un equipo, y fue una pasada. Por supuesto.
¿Qué tiene que ver Harvard, Baltimore, que vas para acá, para allá? Bueno. ¿Qué haces ahí? Bueno, desde que empezamos a investigar, pues Sí. bueno, cuando vas creciendo, pues vas siendo conocido en los Sí. foros de páncreas a nivel internacional. Entonces yo pues tengo muchas conferencias a nivel de todo el mundo y bueno, pues gracias a esas conferencias y a los contactos Sí. y a crecer en este mundillo, pues el año pasado pude ser codirector de un curso en Harvard junto con una compañera Qué de bueno. Boston, con Yasmín, que trabaja en el Massachusetts General Hospital, y los dos dirigimos un curso de páncreas de la Universidad de Harvard Medical School en Boston, y fue el curso de páncreas de posgrado de Estados Unidos más exitoso Qué de 2024, y este año lo hacemos otra vez, lo hacemos en septiembre, es el segundo bien. año, y para mí es un motivo de orgullo, Hombre, siendo total, alicantino, total, que estamos total. fuera de lo que son las universidades Sí, sí, fuertes, o sea, Sí. no es Cambridge, no es Ya, ya, Harvard, ya, no es ya. Oxford, pues el poder colarse un poco en Sí. un circuito docente tan Hombre, increíble eso es como algo muy Harvard, grande. pues bueno, pues muy fue... grande. ¿Y Hopkins en Baltimore? Bueno, yo he participado en cursos en Johns Hopkins, que es bueno, uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, y tengo ahí un compañero con el que hacemos investigación juntos, bueno. que fue mi primer estudio internacional que publicamos en 2014, lo hice con Vikesh Singh, que es el jefe de endoscopia de Johns Hopkins, somos muy amigos y publicamos Y ahora te vas juntos. Y ahora te vas a México. Sí, me voy este miércoles, bueno, pasado mañana me voy a Oaxaca Sí. y a dar conferencias de pancreatitis y bueno, pues muy bien. La verdad es que es no apasionante. para en Torreta, buenas señales. Exacto. ¿Tienes un canal de YouTube Sí. o algo? ¿Qué Sí, es? bueno, A pues ver. una de mis inquietudes es la docencia a pacientes, o sea, Sí. hablar con pacientes y decir cosas, no tiene por qué ser de páncreas, sino Sí. reflujo, dispepsia, que se te hincha la Sí. barriga. Entonces, como estoy diciendo las mismas cosas a todos mis pacientes sin parar, quería hacer Sí. un canal de YouTube donde pudiera hablar de estas cosas amplio, con animaciones, con ilustraciones. Entonces Qué he hecho el canal que es @labocadelestómago. @labocadelestómago, Sí. apúntense. Llevo 2 vídeos y ya he hecho el tercero que se Sí. sacará este domingo y está muy chulo. Bueno, el primer vídeo tuvo 1200 visualizaciones. Muy bien. En 3 días fue Claro muy que bien y la verdad es que me gusta mucho la docencia. Hombre, y de esa forma también estás dando, claro, estás dando como una consulta, ¿verdad? A cualquier Sí. paciente que así sabe Bueno, más pretende de ser eso. informativo porque obviamente no se puede sustituir a un médico Sí. viendo un caso concreto porque haría meteduras de patas Está diarias. claro, está claro. Pero bueno, lo que hablo es de temas, pues por ejemplo, el primero hablé de qué cantidad de lactosa tienen los alimentos, porque todos los pacientes míos dicen, Sí. yo es que me he quitado el queso, me he quitado tal, y a lo mejor tienen una intolerancia a la lactosa y pueden tomar esos alimentos. Ya, Entonces, ya. por ejemplo, ese fue el primero. Entonces, pues nada, es muy divertido. Es muy divertido. Objetivo siguiente, me imagino que sigues con la investigación. No te moverás del hospital de No, Alicante, ¿eh? no, No te vayas, ¿eh? yo No te soy vayas, Phil ¿eh? del Poble. Tú eres Phil del Poble, ¿eh? A ver si vamos a ir allí no y nos está quedamos entre- cojos. Y si no además estás, he ¿eh? recibido ofertas y las he rechazado porque a mí me da mucho orgullo que nuestro grupo de investigación, que somos muchos y a Sí. los que mando un saludo, porque además nos llevamos todos súper bien y trabajamos juntos, pues sea uno de los principales grupos de investigación de páncreas Qué bueno. a nivel internacional y están aquí en Alicante. Esto es lo que más orgullo me da. Ay, y ay, romperlo ay, a mí ay, me resultaría un fracaso personal. Irme fuera sería un fracaso. Qué bueno. Muchas gracias, Enrique, Nada, por tu un visita a Sonfil gran del placer. Poble. Y por favor, si hay alguna novedad, me llamas, que vienes otra vez aquí a Lo haré. contárselo a todos nuestros telespectadores. Pues, queridos telespectadores, un alicantino, un Phil del Poble, que ha rechazado ofertas de fuera. Además es que, aunque las haya rechazado, no le vamos a dejar nosotros que se vaya, ¿eh? No le dejamos a nosotros que se vaya, que si no, perdemos un grande del mundo en el mundo del digestivo, en el mundo del páncreas. Inició la carrera del cáncer de páncreas. Tiene un equipo de investigación brutal. Están ahí en Balmis, en el Hospital de Alicante. Lucha constantemente por superar esas barreras que le impiden llegar a algo en concreto, que para eso investigan, evidentemente. Pero bueno, para eso también está viajando por todo el mundo, porque es requerido como gran profesional de lo suyo. Alicantino, Enrique de Madaria,
que no se nos mueva de Alicante, es nuestro, alicantino, Sonfis del Poble. La semana que viene más. Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. Sabe que ahí fuera hay millones de lugares por descubrir. Pero ahora, la jaula es su mundo. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno.